Buenas noches. Después de tantos años, después de tanto tiempo, finalmente Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de presidente electo. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes. Tendremos la crónica de este evento memorable y además 5 años y medio después y sin que se le probara nada, queda en libertad la maestra Elbester Gordillo. El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad. El grito de las mujeres en favor de la legalización del aborto sale de Argentina y llega a la Ciudad de México. Liberan en Costa Rica a uno de los supuestos asesinos de la mexicana María Trinidad. Los vecinos trataron de lincharlo cuando lo detuvieron. ¿Usted sabe cómo llama el man? No sé. Ma, usted no sea tan pura mierda. Yo no ando nada, se lo juro. Fuerzas federales detienen a Roberto Mollado, líder de la Unión Tepito, principal generadora de violencia en la Ciudad de México. Esta noche el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó vía Twitter que elementos de la Policía Federal detuvieron a uno de los principales generadores de violencia y tráfico de drogas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Alfonso Navarrete no dio nombre ni mayores datos del detenido, pero Imagen Noticias confirmó con autoridades de seguridad, tanto federales como locales, que la persona detenida es Roberto Mollado, conocido como el Betito. Él es líder de la Unión Tepito. Fue detenido en un operativo en el sur de la Ciudad de México. La Unión Tepito es la principal organización de narcomenudeo en la capital y ha logrado expandirse al Estado de México. El Betito era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades capitalinas. Tiene antecedentes penales por robo, extorsión a negocio y secuestro. Además, se le adjudican al menos una docena de ejecuciones en la Ciudad de México. Un mes y 7 días después de la elección del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador recibió en el Tribunal Electoral Federal la constancia que lo acredita ya como presidente electo y como prácticamente todos los actos en que ha participado desde que ganó la elección. El de hoy fue terso. Solo amabilidad recibió y devolvió el presidente electo. En 2006 y 2012, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron que usar la puerta trasera para entrar uno y salir el otro del Tribunal Electoral debido a las protestas de los simpatizantes del candidato derrotado, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador. Hoy, López Obrador entró entre aplausos por la puerta principal. Se respiraba alegría en la sala superior del tribunal. En el acto solemne, hasta la solemne magistrada presidenta traslucía satisfacción. El Tribunal Electoral ha contribuido a restablecer la quebrantada esperanza en la soberanía del pueblo y en la posibilidad del imperio del derecho.
allí estaba la imagen. Después vinieron las palabras, palabras emotivas. Vivimos momentos estelares, momentos verdaderamente históricos. Palabras duras. En mi interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia y desean con todo el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad. La gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho. El pueblo quiere legalidad, no la simulación. E hizo compromisos, compromisos que no se olvidarán, que hoy quedaron registrados. Actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes. El presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes. Pero sobre todo hubo gratitud para los 30 millones de mexicanos que votaron por él. No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo. ¡Viva México! A su salida, volvió a posar para los medios constancia en mano. Era la imagen de un hombre feliz. Después, acompañado por 2 de sus hijos y sin Beatriz, Andrés Manuel se fue a la casa de transición con la ventana del coche abierta y estrechando las muchas manos que sin que nadie lo impidiera, se acercaron en el camino. Ya era el presidente electo. Pues queda la crónica del día en que Andrés Manuel López Obrador recibió su diploma, como él lo llamó la semana pasada, su constancia mayoría, ya es presidente electo, una sesión muy concurrida y estuvo buena parte del que va a ser el gabinete de López Obrador. Veíamos a Marcelo Ebrard, a Olga Sánchez Cordero, por ahí estaba también Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriu, Manuel Bartlett, veíamos también a la escritora Elena Poniatowska. Junto a Andrés Manuel López Obrador estuvieron solo 2 de sus hijos, Manuel y Gonzalo. Al lugar también llegaron otros políticos como la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, el presidente del PRD, Manuel Granados. Sin embargo, quienes no estuvieron presentes no estuvo ahí Beatriz Gutiérrez, no estuvo el hijo José Ramón de Andrés Manuel López Obrador, tampoco estuvo el presidente del PAN y nadie del gobierno federal. Hasta esta noche no está confirmada la fecha de la nueva reunión que dijo López Obrador va a tener con el presidente Peña Nieto. López Obrador solamente dijo que sería esta misma semana y bueno, hace unos momentos el encargado de la comunicación de Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, nos dijo que no hay fecha, porque ya varios medios de comunicación estaban señalando que la reunión sería mañana. La última versión, hasta hace 15 minutos de parte del equipo de López Obrador, es que nada está confirmado. Y hemos estado hablando todas estas semanas del problema que estaba siendo la falta de seguridad alrededor de Andrés Manuel López Obrador, pero hoy ya como presidente electo, esta situación, la situación de la seguridad, de la protección a López Obrador, si bien se le acercó todavía mucha gente sin problemas a tocarlo, a saludarlo, hoy ya se empezaron a ver cosas, protocolos de un jefe de Estado.
Desde los primeros momentos de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, la seguridad a su alrededor fue distinta. El Estado Mayor Presidencial restringió los vuelos sobre el Tribunal Electoral hasta las 2:30 de la tarde, incluidos los drones. Esta fue la única intervención visible del Estado Mayor Presidencial. Pero a la salida del tribunal de Andrés Manuel hacia su casa, un operativo de cortesía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina fue agilizando su paso por la Ciudad de México. Sin embargo, el conductor de Andrés Manuel no quiso pasarse ningún semáforo en rojo y esperó paciente. El propio equipo del ahora presidente electo se reforzó con 2 centinelas, uno frente al Jetta blanco, guiando la ruta de viaje, y uno más metros adelante, verificando que nada corte el paso del convoy. Aunque este operativo aún no está muy bien afinado. Bueno, presidente electo, mañana va a tener lugar en la comarca lagunera y no en Morelia, como se había dicho, en la comarca lagunera, el segundo de los foros de pacificación del equipo del López Obrador. De acuerdo con el calendario que se dio a conocer hoy, el resto del mes los foros van a ser en Morelia y en Acapulco. En septiembre se celebrarán en Tijuana, en Neza, Monterrey, Saltillo y Puebla. Y en octubre habrá foros en Guadalajara, León, Jalapa, Oaxaca, Villahermosa, Cuernavaca, y terminarán el 24 de octubre en la Ciudad de México. Cinco años y medio después, el Bester Gordillo quedó libre y absuelta de todas las acusaciones que tenía en su contra. Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací. Este fue el último discurso público que la líder magisterial El Bester Gordillo pronunció. 20 días después fue detenida en el aeropuerto de Toluca al aterrizar su vuelo privado proveniente de San Diego, California. Estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas el Bester Gordillo Morales. Ese día, la Procuraduría General de la República señaló que la maestra Gordillo había malversado alrededor de 2.600 millones de pesos del sindicato de maestros y la acusó de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Un supuesto golpe a la corrupción que ameritó hasta un mensaje a la nación del presidente Peña Nieto. Esta indagatoria deberá continuar hasta sus últimas consecuencias. El proceso que se sigue es estrictamente legal. La defensa de la maestra tramitó amparos argumentando la falta de pruebas en las acusaciones y su inocencia. Desde 2013 ganaron todos, logrando que en 2017 la maestra fuera absuelta del delito de defraudación fiscal. Pero aún quedaban las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Paralelamente, su defensa logró el beneficio de la prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado. La maestra era custodiada por elementos de la PGR en su departamento de Polanco. Anoche, después de 5 años y medio, el primer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México notificó a la maestra El Bester Gordillo su libertad inmediata. Determinó que las pruebas exhibidas por la PGR en su proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero no eran suficientes. A la 1:40 de la mañana, el abogado Marco Antonio del Toro salió a las escalinatas del departamento de la maestra para informar esto y leer una carta escrita por el Bester Gordillo. El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario
un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Marco Antonio del Toro informó que la maestra hablará con los medios hasta el 20 de agosto y que desde anoche dejó el departamento para descansar en otro lugar con su familia. La resolución de este Tribunal Penal de la Ciudad de México es inapelable, ya no hay nada que hacer. La Procuraduría General de la República fijó su posición en un comunicado, dijo que respeta la decisión del tribunal, pero que no la comparte. La PGR insiste que ha actuado con estricto apego a la Constitución, a las leyes y el respeto a los derechos humanos, pero va a ser muy difícil en la historia de la PGR en este gobierno, especialmente la PGR encabezada por Jesús Murillo Caram, explicar cómo le fincaron estos delitos a la maestra Elbester Gordillo o por qué se los fincaron tan mal. 5 años y medio después, la maestra sale exonerada, completamente exonerada. Va a ser muy difícil negar que Elbester Gordillo no fue una presa política del gobierno del presidente Peña Nieto, del secretario de Gobernación Osorio Chong y del procurador Jesús Murillo Caram. Pero con eso vamos a terminar el programa. Por la mañana hablamos con Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación. Nos dijo que la acusación contra la maestra no era sólida. Nos contó que en 2014, cuando llegó el expediente Elbester a la Suprema Corte, ella, que era entonces ministro en funciones, detectó que la acusación de la PGR por fraude fiscal era endeble. Por la tarde, Olga Sánchez respaldó abiertamente el fallo del tribunal. Los tiempos judiciales no son necesariamente los tiempos políticos. Yo creo que los tiempos se manejan de forma distinta. Yo respaldo la decisión del Tribunal Unitario totalmente. Le tengo plena confianza al Poder Judicial de la Federación y creo que hizo bien su trabajo y creo que sí se merecía esta libertad. Esta tarde, vecinos de la comunidad de Santa Teresa en Costa Rica marcharon para exigir justicia por el asesinato de la mexicana María Trinidad Matus. En esta manifestación participó la madre de la joven. Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar este 15 de agosto, miércoles, para que vayan a vernos en el foro Rockmore. Siempre apareció la bichilla muerta, pero apareció. Su nombre original es María Trinidad, pero ella decidió llamarse Mar desde hace algunos años. Y en el mar fue donde terminó. Este es el mensaje que Gabriela Tenorio, la madre de María Trinidad Matus, dirigió a los habitantes de la comunidad de Santa Teresa en la marcha que hicieron hoy. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Al menos 200 personas vestidas de blanco hicieron una caminata desde la playa El Carmen hacia el bar Tabú, el lugar que María visitó la madrugada del domingo antes de ir a caminar. Su papá y yo estamos deshechos. Ella tiene una hermana también de 23 años. Y les agradecemos de todo corazón este gran acto que van a hacer por ella. Con pancartas y altavoces, los vecinos de Santa Teresa pidieron justicia por la joven de 25 años. Y en el punto en el que fue encontrado su cuerpo, colocaron un altar, escucharon una de sus canciones y lanzaron flores hacia el mar. Piden justicia porque uno de los 2 presuntos responsables del asesinato y violación de María Trinidad fue liberado ayer. Se trata de Francisco Benavides Mendoza, quien fue detenido por los propios vecinos de Playa El Carmen minutos después de que se encontró el cuerpo de María. ¿Dónde la mató? No sé, él se desapareció. ¿La metió al agua o se la llevó? No, se la metió al agua, se lo juro. ¿Y usted sabe cómo se llama el man? No sé. Ma, usted no sea tan pura mierda. Yo no ando nada, se lo juro. Después de esta liberación, los vecinos se organizaron para iniciar una cacería de los que creen podrían ser los responsables. Persiguen principalmente a migrantes.
Es uno que agarramos hoy, pero lo metieron en una casa, no dejaron que nosotros lo agarráramos. Entonces llamaron a la policía y la policía llegó y se lo llevó. Joel Esquivel Cerdas es el único que permanece en prisión preventiva. Ella decidió llamarse Mar desde hace algunos años. Y en el mar fue donde terminó. La familia de María Trinidad informó que el cuerpo de la joven ya fue incinerado y que mañana lo van a traer a la Ciudad de México. Esta tarde 4 hombres armados se metieron a la casa del exportero del 5 copas, de nuestra estrella, de nuestra leyenda, Antonio La Tota Carvajal. Esto fue en León, Guanajuato. De acuerdo con la declaración de una de sus hijas, los sujetos amarraron a los familiares de La Tota, se llevaron dinero en efectivo, relojes, esclavas, unas medallas y después huyeron. La Tota, de 89 años, no fue agredido. Toño, tenga cuidado porque hay muchos rateros por aquí ahora. Sí, sí. Y sí, me tocó. Saludos a la gran Tota Carvajal. Esta mañana 6 integrantes de una familia fueron asesinados a balazos cuando viajaban en un coche en el municipio de San Juan Ñumi, esto en la región mixteca de Oaxaca. Entre las víctimas hay un niño de 10 años. Otra persona resultó lesionada. De acuerdo con distintas versiones, el ataque pudo ser por conflictos de tierras en esa región. Bueno, y sigue la cacería en Venezuela. Hoy el gobierno de Nicolás Maduro informó que ordenó que se detuviera al diputado opositor y una de las grandes figuras de ese país, Julio Borges, a quien ayer Nicolás Maduro acusó de haber participado en el supuesto atentado en su contra el sábado en Caracas. Anoche fue detenido otro opositor, el diputado Juan Requesens. El gobierno venezolano dijo además que investiga 19 personas más por estos hechos. Julio Borges está acusado de traición a la patria y homicidio intencional en grado de frustración contra el presidente Maduro. Desde Colombia, Julio Borges le respondió a Maduro. A nosotros nos han acusado de todo. Desde hace años nos han acusado de que íbamos a bombardear Caracas, yo piloteando un avión, de que estábamos involucrados en conspiraciones militares, de que estábamos con el gobierno de Colombia vendiendo billetes de Venezuela aquí en Colombia, de que teníamos trata de blancas, de que estamos en terrorismo. Yo quiero darle un mensaje muy claro a Nicolás Maduro. Nosotros lo queremos ver a usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos, preso por la destrucción de la democracia, preso y con la obligación de devolverle a todos los venezolanos lo que se le ha robado. Nadie quiere la violencia en Venezuela. El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos dijo que está dispuesto a colaborar con Venezuela siempre y cuando el gobierno de Maduro aporte evidencias creíbles de que desde Florida se fraguó este supuesto atentado. Por cierto, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, estuvo en la frontera de Colombia y Venezuela, supervisó la ayuda que brinda el gobierno de Colombia a los refugiados venezolanos que huyen de ese país por la crisis económica, por lo mal que se vive ahí. Desde ahí Nikki Haley informó que van a dar $9 millones a Colombia para apoyo a los refugiados venezolanos y pidió una condena más enérgica en contra del gobierno de Maduro. Por cierto, autoridades de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles a 22 personas acusadas de traficar droga para el cártel de Sinaloa. La llamada Operación Narconetas duró 3 años y participaron, según se dijo, más de 250 agentes del FBI, de la DEA y de la Policía de Los Ángeles, todos coordinados con autoridades mexicanas. El FBI informó que decomisaron 1 tonelada de cocaína y $1,5 millones y que además de los detenidos hay 35 personas más involucradas que, quizá lograron escapar a México. También en Estados Unidos, la Agencia de Inmigración detuvo a 133 migrantes ilegales. Más de 80 de ellos fueron detenidos en una revisión en una planta, la estamos viendo, para procesar jitomates en la ciudad de O'Neill, esto en Nebraska. Los otros detenidos, los detuvieron en Minnesota. La Agencia de Inmigración informó que también detuvo a 14 personas acusadas de contratar a inmigrantes ilegales
de conspirar fraudes y de lavar dinero. En otras cosas, el sábado se va a llevar a cabo la sesión del Consejo Nacional del PAN. Ahí se va a aprobar la Comisión Nacional Electoral, que va a ser la instancia que se encargue de el cambio de dirigencia. El 21 de agosto se va a publicar la convocatoria para los aspirantes, quienes podrán hacer campaña. Bueno, como si nos faltaran campañas este año. Los panistas, quienes quieran ser presidentes del partido, van a poder hacer campaña del 17 de septiembre al 20 de octubre. Se prevé que la elección sea el 21 de octubre con método de votación directa de los militantes. ¿Qué más tenemos, Paula? Protestas a favor y en contra. Hoy en el Senado de Argentina se está llevando a cabo la votación sobre el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Miles de mujeres se reunieron frente al Congreso esperando la votación. Insisto, el debate hoy es ¿legal o ilegal? Esta ley no obliga ni recomienda a nadie abortar. Lo que yo propondría que si sostenemos esta penalización, esta criminalización de la mujer, que también el hombre que es responsable de ese embarazo no deseado, también sea criminalizado. A ver si estaríamos discutiendo esta ley. Luego de más de 10 horas de debate, los 72 senadores podrían pasar la noche en medio de la votación del proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados por 129 votos a favor y obtuvo 125 en contra. Las protestas a favor se registraron no solo en Argentina, sino en Uruguay, Brasil, España, Chile y México, donde mujeres con pañoletas verdes pidieron la aprobación de la ley. El huracán John se fortalecerá convirtiéndose en un ciclón tropical, por lo que generará oleaje de 3 a 5 metros y rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora. En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Esto lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Autoridades de Protección Civil de Baja California Sur mantienen suspendidas las actividades náuticas y el cierre a la navegación en los puertos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, debido a los estragos del huracán John. Además, como medida preventiva, autoridades municipales determinaron la suspensión de actividades escolares en todos los niveles en Los Cabos. Un tráiler cargado con uvas volcó esta mañana en la carretera Villahermosa Cárdenas en Tabasco. La gente que estaba cerca aprovechó y se llevaron la mercancía. Poco después, las personas que se llevaron las uvas utilizaron las redes sociales para rematar las cajas con el producto entre 100 y 200 pesos. En Facebook publicaron fotografías en las cuales vendían la caja de 9 bolsas de uvas en 200 pesos. Esto molestó a algunos usuarios, quienes denunciaron que el producto era robado, pero no faltó el que aseguró que compró la mercancía al por mayor. Un grupo de comerciantes cerró la circulación en la calzada de Tlalpan a la altura del Metro Portales en la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Los manifestantes exigían la devolución de un predio y un centro de desarrollo infantil que aseguran les fue quitado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina intentó despejar la vía. Sin embargo, retirar a los manifestantes que bloquearon el paso vehicular les tomó un par de horas, por lo que se registró una larga fila de vehículos que esperaban que la ruta fuera despejada. Permiso, Ciro.
Gracias, Paola. Hoy se reunieron de nuevo en Washington los equipos de México y Estados Unidos que trabajan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que hoy hablaron sobre casi todos los temas y que el equipo de México también presentó una lista de puntos que se van a abordar en reuniones de mañana. Canadá no participó. A pesar de que la tasa de referencia de Banco de México ha crecido desde el 2 hasta el 7.75% que está ahorita, que está en pausa, el crédito no se ha visto afectado para las personas. El crédito está creciendo a una tasa en los últimos 4 años de 2 dígitos. ¿Qué significa? Que las personas... ¿Qué es el crédito? Lo que te cobran las tarjetas de interés, tarjetas, las hipotecas, crédito todo. hipotecario, el crédito para las personas, porque el crédito a gobierno sí se ha hecho más chiquito. El crédito a las personas está creciendo. ¿Qué significa? Que las personas están teniendo más dinero para poder hacerse de bienes. El crédito es bueno, porque luego últimamente veo cada cosa, que no hay que usar, no, sí hay que usar crédito para usarlo de una manera inteligente. El crédito está creciendo de una manera muy inteligente, está creciendo para las personas, y eso quiere decir otra vez que todo este proceso de elecciones se dio de una manera muy clara, que la gente siguió tomando crédito, que siguió confiando en que en el futuro le va a seguir yendo bien, sin conocer quién iba a ganar y aún conociendo quién iba a ganar. Por lo demás, habría que decir... Ya hay presidente electo. Ya hay presidente electo, qué bueno. Ojalá ya fuera presidente en funciones. Y la maestra ¿no? Elvester Gordillo ya está libre. ¡Qué bueno! A Elvester Gordillo la acusaron de una cosa que... La pudieron haber acusado... ¿Cuánto? De lo que la acusaron no le probaron nada. Si te pasas un alto y te acusan de que violaste a un niño, es un absurdo. Sí, sí. En el caso de Elvester Gordillo le acusaron de que había violado a un niño cuando se pasó un alto. O te puede caer mal a alguien o puede ser terrible para la vida nacional. De lo que le acusaron, no tenían razón. Lavado de dinero. Fue el último caso, nada no se lo pudo, y salió hoy. Y qué bueno. Ojalá en todos los casos la justicia fuera servida. Servida 5 años y medio encerrada. Pero 5 finalmente años y medio, sí. pero de eso va a ser el final del programa. Pero finalmente sí. Y yo ya no voy a estar viéndote tras bambalinas, como dirían los clásicos. Remátala, David. Ojalá ya sea la última de Mario Di Costanzo. Ahora anda comparando las comisiones que se cobran en México con las que se cobran en España. ¿Por qué no mejor compara lo que produce él con lo que produce cualquier otro mexicano trabajador? Uy, bueno, ¿con qué regresamos, Javier? Ciro, después del corte les voy a decir, desde mi punto de vista, si fue adecuada o no la designación de Ana Guevara al frente de la CONADE. Va a estar bueno, Ana Gabriela Guevara. Y regresamos también con la maestra Elvester Gordillo, presa política de este gobierno. Volvemos. Hola Ciro, amigos, ¿cómo están? Ana Guevara rompió todos los paradigmas en su niñez, de buena basquetbolista a histórica velocista. Corrió sin parar, sin descanso para lograr sus sueños. 48-89 segundos en París en el 2003, permanece como la mejor 9ª marca de la historia. Con esa consiguió el oro mundial en los 400 metros. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 llegó con una lesión y se tuvo que conformar con la plata. Nadie nunca antes en México. Como ahora, nunca antes una mujer tomando las riendas del deporte. Luego se metió a la política, llegó hasta senadora, dice que no quiere revanchas a pesar de que tiene cuentas pendientes con Alfredo Castillo. No hay venganzas, no gana Ana Guevara, hoy gana el país. Me ha hecho justicia la revolución. Siempre me decía que estaba harta de los políticos ladrones. Y lo más importante para esta tarea es que sabe lo que pasa por la sangre de los atletas. Sufrió y gozó del descuido y los incentivos, del menosprecio por algunos deportes y del exceso de apoyos para otros, de los viáticos miserables y de los federativos que viven como eternos magnates del presupuesto. Muchos de esos vividores deben estar temblando porque a la Guevara no le tiembla la mano. Ahí está el acierto de su designación, conoce las escaleras y también las debe barrer de arriba hacia abajo. Se sabe las tripas de la CONADE y debe centrarse en la atención que requiere el atleta sin malcriarlo. ¿Es suficiente que conozca por vivencia propia las entrañas del deporte? No.
Ana debe cuidarse de la soberbia y buscar a un grupo de asesores multidisciplinarios y hacerles caso, mirar desde otras alturas y decidir con la cabeza y no con la fibra que hinchaba sus venas cuando corría como el diablo. Esas mismas venas que la traicionaron para protagonizar un nada claro incidente vial en el que resultó con heridas escandalosas. Es una guerrera. Que le gane el amor por México, que empuje a los atletas de alto rendimiento, pero sobre todo que serene su paso para aplicar políticas públicas que nadie ha podido en el pasado para lograr que la población se ejercite y evitemos el colapso que viene en unos años cuando no va a haber suficientes camas de hospital para recibir a las personas con diabetes, hipertensión y enfermedades coronarias, porque estamos fritos al comer frito y no mover el esqueleto. Por eso mismo tenemos el alarmante y poco mencionado primer lugar mundial en obesidad infantil. Ese primer lugar tiene que despedazarlo la Guevara junto a la Secretaría de Salud y Educación y de bolón, tan rápido como volaba la sonorense, incluyendo sus fugas como mojada por la frontera de Sonora. Que así sea. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa al regresar. Lo fácil es decir que, como López Obrador ya es presidente electo, por eso soltaron el Bester Gordillo. El Bester Gordillo peleó 5 años y medio su causa y la ganó. Le quitaron 5 años y medio de vida. Vamos a regresar con eso. Es lógico que se pregunte y se afirme con buena y con mala leche si es una casualidad que este miércoles haya quedado en libertad la maestra del Bester Gordillo y se le haya entregado la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. Pero si se revisa el caso de la maestra desde los juicios que enfrentó y ganó 1 por 1, la coincidencia no existe, es una anécdota. El Bester Gordillo sale exonerada después de 5 años y medio. La autoridad no le pudo probar los 3 delitos con la que querían tenerla encerrada a largo tiempo. 5 años y medio y la maestra sale limpia de toda culpa. Y eso, tener 5 años y medio a alguien así, es una infamia. Pero como vivimos acostumbrados al usted disculpe después de un lustro, de una década o más de tener a alguien en la cárcel, nadie se asombra y en cambio se prefieren echar a volar las versiones facilonas de que su libertad fue una especie de favor judicial al ahora presidente electo. Lo cierto es que el gobierno del presidente Peña Nieto encarceló a la maestra con bases muy endebles. Necesitaban una peso pesada en la cárcel y eligieron el Bester. 5 años y medio después, lo menos que podrían decirle es: usted disculpe, maestra, a esa mujer le robaron 5 años y medio de vida. Difícil negar esta noche que la maestra no haya sido una presa política del gobierno de Enrique Peña, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches y ánimo, ya hay presidente electo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.